Hemos regresado a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con el profesor Jesús Macéis y le preguntaba de escalar este conflicto en Oriente Medio. Evidentemente Irán pues también maneja el estrecho de Hormuz, por donde navega. Es importante la navegación del crudo, el mercado del crudo por vía marítima. ¿Qué significa esto para Venezuela? ¿Qué pasa si aumentan los precios del petróleo? ¿Podría Venezuela nuevamente ser vista por Estados Unidos y países europeos como un importante centro de suministro energético? Ahora bien, Venezuela tiene su problema en estos momentos interno entre la oposición, el gobierno, donde la comunidad internacional pues también ha hecho un llamado a que se den los resultados, que se publiquen los resultados del CNE, que se realicen las verificaciones. Venezuela tiene este conflicto en estos momentos, pero entendemos cuando hay un conflicto como el de seguridad energética global, cómo sería entonces esa relación de Venezuela con los países de Occidente, más allá de que se dé un proceso de transición política o se mantenga el gobierno de Nicolás Maduro, o este tipo de temas no son de intereses en la política internacional, sino los intereses propios de Estados Unidos, por ejemplo, de abastecerse energéticamente, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo evoluciona la geopolítica del problema energético? Y en el caso particular del petróleo. Tú has tenido brillantes invitados aquí como el doctor Rafael Quiroz, el doctor Sí. Leonardo Buñá, que son expertos en materia petrolera y que con mayor propiedad pueden expresarse en ese tema, pero desde el punto de vista geopolítico, Venezuela puede convertirse en un factor importante. Claro, la industria nuestra no tiene la potencia que tuvo hace 25 años. Claro. Venezuela producía hace 25 años 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Estábamos en plena fase de expansión de la apertura petrolera, de inversiones en tecnología, en ampliar nuestra producción. Eso lamentablemente, por una serie de problemas internos de Venezuela, falta de visión estratégica del negocio de petróleo, eso se dejó a un lado y se desechó. Y nos han llevado a una producción de 900.000 barriles Exactamente, diarios aproximadamente. exactamente. Venezuela hubiera estado hoy produciendo más de 6 millones de barriles diarios de producción petrolera si se hubieran seguido con los procesos de apertura petrolero que, por cierto, se iniciaron en el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. Aunque desde el gobierno se argumenta que es por las sanciones económicas que la industria se ha visto afectada, profesor. Sí, eso ha afectado, pero Pero no es el también origen. la falta de inversión, la falta de renovación tecnológica, personal no capacitado que está en la industria petrolera. Hoy PDVSA tiene 3 o 4 veces el personal que tenía hace 25 años. Y PDVSA también desnaturalizó su función como industria netamente petrolera y pasó a tener otro tipo de roles. Entonces, ¿cómo se mueve la geopolítica del petróleo? Bueno, Venezuela es un factor importante, lo es también Brasil, Colombia y Guyana, sobre todo Brasil y Guyana, que son potenciales de mayores suministros de petróleo a Occidente y fundamentalmente los Estados Unidos. Hoy Venezuela creo que es el quinto suministrador de petróleo de los Estados Unidos, cuando en una época llegó a ser el primero y el segundo, hace 30, 40 años atrás. Entonces, indudablemente, si el precio del petróleo escala, eso va a redundar, por supuesto, en mayores ingresos al fisco, que ojalá sean bien administrados. Pero siguen también muchas sanciones hacia Claro, Venezuela siguen y en sanciones. parte por este conflicto político, como usted nos hablaba, de esa relación de lo político y lo económico. Sí, y también la incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar el año que viene. Entonces, esa es una gran incertidumbre. Entonces, estamos jugando en un escenario muy complejo, en un ajedrez muy complejo, donde se vinculan la geopolítica del petróleo, las sanciones, qué va a pasar. Por ejemplo, en Estados Unidos dentro de un mes y una semana son las elecciones. Aparentemente, con un margen muy pequeño, tiene posibilidades de que sea electa Kamala Harris, pero Todo no, puede pasar, no todo se puede gana hasta pasar, que se no, gana. no se sabe. Pero aparentemente es una tendencia que se puede profundizar o se puede estancar y Donald Trump resulta electo presidente de los Estados Unidos, vuelva por segunda vez. Y entonces, ¿qué va a pasar Claro. con la relación bilateral Venezuela y Estados Unidos? ¿Se van a endurecer las sanciones? ¿No se van a endurecer? ¿Va a tener una visión pragmática desde el punto de vista geopolítico? ¿No la va a tener?
Entonces, y esa es otra de las grandes preguntas. ¿Qué pasa si gana Harris, si gana Trump? ¿Qué pasa en cualquiera de los escenarios con para Kamala Venezuela? Harris pudiese mantenerse en la misma situación, aunque Nichols anunció que en los próximos días, no dijo cuándo, puede ser que se den algunas sanciones aparentemente institucionales o personales a ciertos personajes del gobierno nacional. Entonces, hay una gran incertidumbre. Entonces se vincula mucho la economía y la política, no solamente en la esfera del petróleo, en la esfera de la economía mundial y, por ejemplo, en el conflicto ahorita del Medio Oriente, Israel atacó también bases militares de los hutíes en Yemen, justamente para tratar de que siga pasando por el estrecho Hormuz, donde pasa un importante porcentaje del transporte marítimo a nivel petrolero mundial. Entonces estamos en un contexto realmente muy difícil. Hay que ser muy responsables, tener muy la cabeza fría. Los decisores políticos ahorita tienen que tener la cabeza muy fría, sobre todo en las grandes potencias, para ver que el conflicto no escale. Bueno, y cuando vemos los conflictos a nivel mundial, uno se pregunta a nivel local o a nivel nacional la importancia que entonces reviste la negociación, el diálogo en el conflicto venezolano. Es muy importante. Justamente en este mes de octubre se van a cumplir 67 años de la firma de un acuerdo político muy significativo para la democracia venezolana, como fue el acuerdo del Pacto de Punto Fijo. Lo que pasa es que la élite de aquella época tenía una calidad intelectual, política extraordinaria, tenía una altura de mira de Estado y supieron aprobar un programa y un proyecto político con visión de mediano y largo plazo. Aunque el Pacto Punto Fijo, es bueno aclararlo, solamente estuvo vigente en el primer periodo constitucional, que por casualidad le tocó a don Rómulo Betancourt, uno de los grandes venezolanos del siglo XX, por cierto. Y se debería aprovechar esa oportunidad, guardando las diferencias, contextos diferentes, Claro. de buscar un acuerdo político de similares consecuencias. Venezuela necesita un acuerdo político de mediano y largo plazo. Lo que falta es la alta responsabilidad de nuestra élite política, tanto de oposición como del gobierno, en que se pueda implementar un acuerdo de esa dimensión. ¿Y cómo llegar a un acuerdo de esa dimensión? Usted hablaba de esa época, de la altura política, de las circunstancias que también eran diferentes, pero en estos momentos ninguna de las partes se reconocen entre sí. Esa falta de reconocimiento y de Ese es el entendimiento, problema. ¿cómo se puede superar? Ese es el problema, el no reconocimiento. Se ven como enemigos que hay que aplastar y no se ven como adversarios políticos. Entonces hay una lucha existencial. Entonces esa lucha existencial hay que acabarla. La política no se puede ver así. Por lo menos eso fue lo que yo aprendí en mis estudios de ciencias políticas en los años 80. Entonces es muy importante que los políticos se reconozcan como adversarios y no como enemigos existenciales. Y poner foco en esos problemas que hoy tiene la población venezolana. Y con alta visión de miras. Al futuro. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el profesor Jesús Macei. Ustedes no se aparten, sigan en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Escríbanos a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram y @rosa_periodista. Gracias a todos por seguirnos. Díganos también desde qué lugar nos escriben y por esa vía también los estamos saludando y nos estamos escribiendo. Ya volvemos.